Espero que este video no vaya a ser conflictivo como el anterior, porque va a contracorriente de creencias profundamente instaladas. Pero espero que lo escuchen antes de comentar y apresurarse a sacar conclusiones. Mala suerte si le cae mal a alguien, porque pienso que las cosas siempre se deben decir como son. Hay muchísimas personas que más de una vez han tenido que cortar relaciones con su madre o con su padre biológico por ser dañinos, porque finalmente han comprendido que padre o madre no es un acto biológico de embarazar o embarazarse y dar a luz, sino lo que se hace después, durante el resto de la vida por los hijos, y que si eso que hacen no es aceptable, eso no es ser padres en el sentido que realmente importa de la palabra. Solo son los que gestaron, lo cual tiene cero mérito, o en otras palabras, se puede decir que existen personas que son huérfanos de padres con padres vivos. Es totalmente cierto que existen muchas reseñas y artículos basados en los padres tóxicos, padres manipuladores, narcisistas, chantajistas, e incluso abusadores. Pero existen muy pocos escritos basados en los hijos tóxicos, que realmente son personas igualmente dañinas, capaces de destruir por completo a las personas que tienen a su lado, incluso a su propia familia. Este es un concepto que en los últimos años ha ido ganando popularidad y que es bueno que salga a la luz. Hablar de la existencia de hijos cuya actitud es tóxica y muchos padres parecen no darse o no querer darse cuenta. Este es un tema igual de delicado. Que los niños o jóvenes tengan actitudes rebeldes es normal. Su deseo de explorar el mundo y los límites está dentro de su naturaleza. Pero hay ciertos comportamientos que no se deben tolerar y que hay que conocer. Los hijos tóxicos son aquellas personas que mediante la manipulación, el victimismo, la culpa, la violencia verbal e incluso a veces física, lamentablemente, logran someter a sus padres a su voluntad. Son personas que carecen de empatía y por tanto no les importará lo más mínimo dañar a los demás mientras que puedan utilizarlos. Para ellos, los padres son percibidos como simples herramientas para conseguir sus propósitos y sus metas personales. Cuando un hijo es capaz de aprovecharse de sus padres, es capaz de todo. Siempre los padres deben tener la autoridad que les confiere la edad y su posición en el núcleo familiar. No se puede permitir que un hijo se imponga y acabe haciendo todo aquello que desea. Si un hijo consigue romper ese respeto y la autoridad que deberían tener sus padres, entonces conseguirán tal poder dentro de la familia que nadie podrá pararlos. Comprobar que tus hijos se aprovechan de ti y que son capaces de utilizarte, de hostigarte y manejarte a su antojo es algo muy difícil de aceptar. No se puede enderezar la rama que ha crecido torcida. Es decir, no se puede parar a un hijo que siempre ha conseguido todo aquello que ha deseado. Las heridas emocionales que generan este tipo de hijos a sus padres es enorme. Sentir como tu propio hijo es capaz de hacerte tanto daño genera un gran sufrimiento. Ahora, ¿cómo son los hijos tóxicos? Un hijo tóxico no forma su personalidad de la noche a la mañana. Si bien es cierto que debe tener una predisposición a imponer su voluntad, dependerá mucho del comportamiento de los padres en que ese niño no desarrolle una personalidad tóxica. Un niño que no tiene límites, ni normas, ni reglas, puede volverse totalmente egoísta, un tirano y demandante, percibiendo a los demás como personas que están ahí simplemente para conseguir lo que quiere, para cubrir sus necesidades personales y emocionales.
Así que un adulto que se comporta con sus padres de un modo tóxico es porque de pequeño ha logrado imponerse a sus progenitores y no sabe cómo comportarse de un modo sano y constructivo con ellos. En resumen, es el fruto de padres consentidores y de vivir años imponiendo su voluntad y consiguiendo todo aquello que desea. Existen unas características comunes en todos los hijos tóxicos que nos pueden ayudar a identificarlos. Y entre dichas características podemos encontrar la personalidad narcisista, por ejemplo. Los hijos tóxicos solo miran por y para ellos mismos. Les tiene sin cuidado las necesidades de los demás. Solo quieren conseguir sus propias metas, aunque para ello tengan que dañar a las personas que tienen a su lado. Necesitan sentirse alabados. Esta clase de personas necesitan que los demás les valoren como ellos desean y les alaben. Por ese motivo siempre intentarán mostrar su mejor cara, mientras que con sus padres son auténticos tiranos. No tienen empatía. Son personas incapaces de ponerse en el lugar de los demás y por lo tanto pueden manipular, chantajear o abusar de los demás sin sentirse culpables por ello. No les importan los sentimientos del resto de las personas. Su discurso se centra en ellos. Siempre estarán hablando de ellos mismos y de todo lo que valen. Desean que los demás sepan lo buenos que son. Sus conversaciones siempre se centran en ellos sin tener en cuenta las opiniones o pensamientos de los demás. No soportan la frustración. Cuando algo no sale como ellos quieren, se irritan de tal forma que pueden llegar a la violencia y a la agresión en ocasiones. No soportan un no. Por ese motivo, todo irá bien mientras consigan aquello que desean. Incapacidad para relacionarse. Esta clase de personas suelen relacionarse siempre de un modo insano. Por ese motivo, solo mantienen relaciones superficiales y temporales. Con sus padres, la relación es de poder, sometiéndolos en todo momento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos comportamientos tóxicos? Al tener un hijo tóxico, los padres se enfrentan a su tiranía dentro del propio hogar. Estar pendientes a la voluntad y a las exigencias de un hijo con estas características puede llevar a los padres a sufrir una grave angustia y un gran nivel de estrés, que con el tiempo se convertirá en la temida ansiedad. Es muy común en estos casos que los padres lleguen a padecer cuadros ansiosos. Tener miedo a la reacción de sus hijos les lleva a estar en un permanente estado de alerta. Y eso se traduce en padecer un gran nivel de ansiedad. Los progenitores de un hijo tóxico verán cómo su estado de ánimo quedará totalmente destruido. Ver cómo tu propio hijo se ha convertido en un auténtico tirano y te utiliza como desea, hará que tu ánimo sea totalmente bajo, pudiendo llegar a sufrir verdaderos cuadros depresivos. La depresión es una de las consecuencias más comunes de este tipo de comportamientos tóxicos. Comprobar que tu amor incondicional de padre o madre no es correspondido y que no llegas a obtener cariño ni atenciones de tu hijo, nos puede llegar a mermar nuestra autoestima. En estos casos, es normal cuestionarse la valía como padres o echarse la culpa por el comportamiento narcisista y tirano de ese hijo. Los hijos tóxicos pueden llegar a percibirse como el mayor fracaso para un padre o una madre. Tener un hijo que te manipula, que te chantajea, que incluso puede utilizar la violencia, generará en sus padres emociones tan negativas como la tristeza, el miedo, la angustia o el rencor. Sentir esas emociones por culpa de un hijo tóxico puede hacer un daño incalculable. No hay nada peor que quien más quieres pueda hacerte tanto daño. Ahora, ¿cómo enfrentarse a un hijo tóxico? Cuando estamos ante una persona que nos hace daño, siempre lo más positivo es alejarse de ella. Pero cuando se trata de un hijo, eso es algo muy difícil.
Los lazos que nos unen con nuestros hijos no se pueden destruir. Por tanto, lo único que les queda a los padres de este tipo de hijos es poner límites. Es cierto que un hijo tóxico jamás habrá tenido límites, o los pocos que tenía no los habrá acatado. Pero en estos casos es fundamental que ambos padres se unan para hacer un frente en común y establecer unos límites. Ese hijo debe tener unas normas claras y saber qué consecuencias tiene incumplirlas. Y una vez que se haya establecido esos límites, deben respetarse siempre, sin hacer excepciones. Los padres deben retomar su autoridad. Si eres un padre o una madre con hijos tóxicos, deberás adoptar tu papel y establecer unas normas claras. Tu hijo deberá acatarlas porque si no, habrá de tener consecuencias. Su relación debe restablecerse mediante pilares tan esenciales como el amor, el respeto, la empatía y, lo más importante, la comunicación. Los padres temen renunciar a la autoridad y por eso se confunden y actúan equivocadamente, bloqueando el diálogo. La queja más grande que viene de los niños y adolescentes es que sus padres no escuchan. Y la queja más grande que viene de los padres es que sus hijos no hablan. Pero no hablan porque nosotros no escuchamos, porque creemos tener el derecho de solamente nosotros ser escuchados sin darnos cuenta de que ellos también tienen algo que decir. Es importante fomentar el respeto en todos los sentidos. Los malos comportamientos son solo la muestra de que los padres estamos haciendo algo mal. Los hijos necesitan la conexión humana, la confianza y la calidez de sus padres. Los niños quieren hacer las cosas bien siempre y lo lograrán si nosotros les damos el apoyo y la oportunidad. Los adultos somos famosos por pensar que sabemos lo que está pasando, imponer soluciones y enojarnos con el niño cuando las soluciones no funcionan. Corrige tus errores si tienes a tus hijos pequeños. Y si tus hijos ya son grandes, ocupa tu lugar de padre o madre y alcanza tu autoridad y haz que respete tus normas. La fortaleza es una virtud que cada padre y madre necesita desde que el hijo nace. Hay que tener valor para decir que no y para exigir lo que deseamos de ellos dentro del respeto. Eso jamás implica malos modos ni violencia. Implica actuar en cada momento con un objetivo muy claro: el bien de los hijos y no nuestro egoísmo. Los hijos criados en lugares así valoran el amor verdadero. Cuando un padre o una madre les dicen que no, entienden, porque siempre se les ha demostrado respeto y sobre todo amor.